La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, y también una cuenta de Twitter, o llamadle X, @ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que muchísimas gracias a todos los compañeros técnicos que me ayudan cada día. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda, casi rompo la pared y mi colega... A ver, un momento. Bueno, hola Julio Ruiz, ¿cómo estás? Pero a ver cómo reparto yo aquí juego. O sea, que Luis, que está con el cuenta kilómetros, dice cada parte de himno titular son 10 minutes aproximadamente. Sí. Bueno, pues 10 minutes y ponemos 2 viñetas hoy, repartidos los 10 minutes en 3 viñetas. No, es que además, digo yo, ¿cómo reparto yo esto? Porque es que es muy difícil, porque me traes a 3 monstruos. Claro, a ver, se está hablando ahora de que el Bernabéu, que no puede hacer conciertos por lo del silencio, no sé qué tal. El Metropolitano, que está cogiendo algún que otro concierto que no puede ser en la Castellana. Y digo, bueno, vamos a hablar, que todos somos hijos de Dios. Vamos a hablar del campo de Vallecas. Sí, señor. El campo del Rayo. Un saludo a Víctor Palmeiro y a Israel Arraiz, que son los más vallecanos que hay aquí en esta radio también. Porque en su momento, en el año 1983, hubo un concierto triple que, bueno, pues los más viejos del lugar, siempre digo lo mismo, hace 41 años se acordará. Y es que aquella vez, en el campo del Rayo, por cierto, yo he visto a Simon & Garfunkel casi nada y a Rod Stewart, pero aquel día, aquel concierto triple en donde actuaron por este orden Luz, y fue la que abrió esa tacada del triple concierto inolvidable. Lo digo porque hubo más de 40.000 espectadores en aquel concierto. Repito, año 1983, 5 de julio de 1983. Obviamente se había acabado ya la liga y podía haber un espectáculo musical. Y Luz estaba de actualidad su primer disco, el año 82, en donde estaba este hitazo que era No aguanto más. Solo pido un empujón, no necesito desprenderme, quiero respirar, necesito a alguien, por favor, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, quiero salir del mundo de la habitación. Me flipa esta canción. Sí, lo que pasa es que, bueno, como yo te digo qué es lo que suena y tú coges y rebuscas por ahí, esta es una versión distinta, un poquitín más arreglada que la que apareció en el primer álbum de Luz. Bueno, es por supuesto que es Luz y en la canción No aguanto más, que fíjate lo que son las cosas. Había tenido una aventura anterior Luz en otro sello discográfico distinto y que apenas sacó un single que se llamaba El Ascensor. El ascensor se paró. Como tú eres muy aplicada y apuntas, quédate con eso. Venga, vale. Sacó un single y Estudiaré. luego se va al sello Zafiro, que es con el que graba la primera parte la primera parte que tiene hitazos en álbumes como No me importa nada. Bueno, pues este fue el primer disco de Luz y fue, como era la más desconocida y estaba empezando, quien abrió ese cartel triple en el campo del Rayo, en Vallecas, 5 de julio del 83. Y luego, ¿quiénes estuvieron? Leño. Tú desde muy crío te saliste del
ahora en este impasse interrumpo porque claro, me da no sé qué interrumpir este temazo. A O ver. sea, esto es un hitazo que además una generación entera se ha criado canturreando este corre que te van a echar el guante. Nos estaba apuntando Luis Beamud, que está al otro lado del cristal, siempre que anda por aquí Julio Ruiz. Luis Beamud se las arregla para estar con nosotros y Muchas poder, gracias. y poder ¿Cómo? acompañarnos. Y con... cuando estoy sobre un escenario También, presentando sí. cualquier cosa, como hace unas semanas, el homenaje a Eduardo Benavente. Claro que sí. Ahí estaba Luis, que me parece que no sé qué turno cambió para no dejarle Los que estar. hicieran falta se cambian, Luis. Pero me estaba comentando que en aquel concierto le quedaba poco al Sí, Leño. Así que es ya... más, yo creo que los que asistieron a ese concierto creo que estaban lejos de imaginar que se estaba acabando la aventura de Rosendo, Ramiro y Tony, que eran los componentes del trío de la alineación titular de Leño. Yo creo que algunos no sabían que era la última vez que iban a ver en directo a Leño, y no solo eso, sino que el último disco que era el que habían grabado, o sea que casi concierto de despedida y álbum de despedida. Corre. Y fíjate tú qué bueno que Rosendo, que algunos me imagino que tendrían sus reservas, ¿no? A la hora de pensar si Rosendo podría trascender a lo que fue Leño. Yo creo que lo ha conseguido. No, totalmente. Porque Rosendo se ha hecho un nombre Totalmente. propio dentro del panorama rockero nacional e incluso internacional. Y aparte de ser un tío súper cercano siempre. Yo no he visto, bueno, sí, he visto muchos artistas que son muy cariñosos y muy atentos con los fans, pero yo creo que Rosendo lo agradece cada día. Y eso es genial. Pero sí, este Leño que pertenece un poco a los que preceden a mi generación, y yo soy más de Rosendo, pero sí, yo me he criado también escuchando a los mayores cantando este corre. No es el último, No. o sea, no es el único, es el último que cerraba la terna. Sí, lo hemos puesto premeditadamente por orden de aparición en el cartel y también por orden de más novatos o más veteranos. Evidentemente, Luz, ya digo que era su primer disco en el año 82, Leño también era el que no se sabía que era su último disco en el año 82, y en este caso, este disco sí que era del año 5 de julio del 83, sí que era el disco de aquel año, El rock de una noche de verano, Miguel Ríos. En la movida del verano del 82, la vasca fue la estrella del Estado español. La juventud inventó su rito y su grito. Era el rock de una noche de verano. Con el pulso acelerado, traspasados de rock. Hermanados y felices compartiendo el sudor. Estoy escuchándolo y ahora de repente tengo como 11 años y me estoy acordando de las circunstancias que rodeaban a estas composiciones musicales, o sea, a esta creatividad que tenían los músicos en aquel momento, que tenía mucho que ver también con lo que estaba ocurriendo social y políticamente Claro. en España. Nada más que hay Pues que estamos escuchar- hablando del año 82. Hay que escuchar la letra, el claro, principio la del letra de texto la canción. El rock de una noche de verano. Y esto me lleva a confirmar una cosa que le digo muchas veces a los más jóvenes: escucha la música y sabrás qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo en Pues esos sí, momentos. pues sí. 5 de julio de 1983, ya había pasado el mítico Rock and Ríos, que hace poco que ha estado celebrando los 40 años, y a esas alturas Miguel Ríos ya andaba por su 12º disco. Era el 12º disco de Miguel Ríos, El rock de una noche de verano, y era el remate a ese triple cartel. Seguro que alguno que otro que hoy ya peina canas, seguro que se acordará de, estaba aquí en el barrio y solamente tuve que cruzar la calle para ver a Luz, Leño y Miguel Ríos. Menudo cartelón, Casi Desde nada. luego. Bueno, que conste que en el Campo del Rayo ha habido grandes No, conciertos. ya te he dicho, Sí, Rod sí. Stewart y Simon & Garfunkel, Sí, por sí, poner... sí, sí. por Bueno, pon- y Metallica y The Cult, Sí, sí, que sí, creo que claro. iban los Cult de teloneros. Sí. Fíjate tú lo que son las cosas, hablando de Miguel Ríos, como hay granaíno y como han estado juntos, bueno, yo recuerdo que estuve allí haciendo un programa especial cuando la entrega de la púa de oro y tal y eso. Y el otro día tocaron una sala de Madrid, Lagartija Nick, y me dicen, no, va a estar por aquí, va a venir Miguel. Y yo me dije para mí,
coincide con el Madrid-Barça, ya me extraña, efectivamente, porque Miguel Ríos es muy Es madridista. del Madrid, ciertamente. Y no fue. Claro, se quedó a ver el clásico. A ver, Pues igual claro. le hubiese ido mejor Sí, haber ido bueno, no, porque a ver va. a la Lagartija Nicky. No Vamos a dejarlo ahí. no vamos a aventar la soga en Casa Lorca. Vamos a dejarlo ahí, Julio Ruiz. Muchísimas gracias. Un placer. Cámara y acción con Juanra Fernández. Pues llega el momento de cada mes de dedicar esta sección, que se llama Cámara y Acción, como habéis escuchado, al cine, que está directa o indirectamente unido con el deporte, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Juanra Fernández, director, escritor, guionista, realizador, profesor de actores, bueno, nuestro Clint Eastwood particular. Hola Juanra, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien, Natalia. ¿Y tú? Pues bien, ahí vamos. Ahí vamos con el mes de diciembre, ya que es vertiginoso, con todo lo que se nos viene encima, con las fiestas y todo lo demás. Así que a disfrutar de este momento, porque no me sueles contar de qué me vas a hablar y así me sorprendes. Y yo, que soy muy de prepararlo todo, soy muy de la frase de la mejor improvisación es la preparación. No sé tú si le dices eso también a tus actores. Bueno, hay veces que hay que improvisar, pero otras veces es mejor tenerlo todo preparado, ¿no? Y bien atado. El caso es que tú no me sueles contar de qué me vas a hablar, o si me lo cuentas, me das una pista así, pues un poco ligera, para que yo me vaya haciendo la idea. Así que sorpréndeme, por favor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ciclismo. Y ya que se acercan las fechas navideñas y el frío, bueno, pues vamos a jugar con la animación, ¿no? Que siempre ha estado relacionado más con el público infantil. Aunque esta película no es nada infantil, sí la pueden ver los niños. Yo, de hecho, lo recomiendo que la vean, pero es una película, yo creo que más pensada para los adultos. Vas a hablarme de ciclismo ahora que viene el frío, cuando las bicicletas son para el verano, otra gran película. Efectivamente, las bicicletas son para el verano, y en el verano nos saturan de ciclismo con el Tour, con la Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues entonces es mejor recordarlo ahora, ¿no? En diciembre, cuando estamos tan lejos de esas competiciones veraniegas. Curioso además que tu relación con este programa vino precisamente en una bicicleta. Sí, justo, por la familia de Sheila, ¿no? Por Sí. su padre, Pepe, que es ciclista y que, bueno, que corrió como profesional durante varios años. Bueno, y su abuelo y su abuela bicetiple. O sea, no voy a olvidarme de aquella preciosa entrevista que nos brindasteis tu suegro y tú, Sheila Ponce, que es la vocalista de Das Model, que es el grupo que tenéis, que Das Model también es una canción que o sea, es el nombre es el nombre de vuestro grupo, pero también es el nombre de una canción de Kraftwerk, el grupo mítico de los 80 que revolucionó absolutamente todo el panorama musical con la música electrónica, y que además eran unos locos del Tour de Francia, hasta el punto de componer una canción que se llamaba Tour de France y que fue sintonía de la carrera. O sea que la bicicleta y Juanra Fernández absolutamente unidos. Me vas a hablar de una película de animación, con lo cual ya sé yo por dónde vas. Sí, además, y el Tour de France, ¿no? O sea, si nos vamos al Tour de Francia y animación, yo creo que no hay otra película que exista más que, bueno, Le Triplet de Belleville, como le llamaron los franceses, ¿no? Como es su título original, aunque aquí la conocimos como Bienvenidos a Belleville. Me imagino que la habrás visto. Sí, y además me encantó, me gustó mucho. Una película Es una súper peli. bonita. Y aparte que la animación, que muchas veces ahora se hace muchas cosas con la IA y tal, pero esta película desde luego tiene esa parte artesanal que a mí me gusta también mucho. Es una maravilla, sí. Y bueno, tuvo la mala suerte de competir en los Oscar con Disney, y al final Disney se llevó el Oscar, ¿no? Pero yo creo que se lo merecía esta cinta. Al final se lo llevó Buscando a Nemo, y mira, se quedaron sin el Oscar a la mejor película de animación, y también competían con el Oscar
a la mejor canción original, que al final se la llevó el Señor de los Anillos. Es que lo tuvieron difícil, la verdad, ese año en los Oscars con las grandes producciones. Pero bueno, es una película que no le han faltado premios, ni galardones, ni nada. Se estrenó en el Festival de Cannes en el 2003 y a partir de ahí, bueno, pues todo ha sido éxito para esta película, que yo creo que se ha olvidado. Es una peli que no ha tenido un buen envejecer, porque en ese momento fue un exitazo tremendo. Yo justo estaba estudiando en Canadá en esa época, y además al ser una universidad francófona, pues era una de las películas que necesitábamos ver, ¿no? Que nos ponían para ver. Y después yo creo que se ha ido olvidando con esa música que tiene tan maravillosa, con ese personaje que sale, que es Django Reinhardt, también dentro de la propia película. Sí, con el esa mítico del swing, Claro. el inventor del swing. Ahí está sonando de fondo, Juanra. I won't be handleman in Singapore, playing Scrabble and eating pretty food. I want to be wicked, utterly wicked, wicked like the triplets from Belleville. Want to end my life in Honolulu, singing like a baby on Honolulu. My boss will be as rough, every bit as rough. Rough as a triplet from Belleville. Swinging down the rendezvous, Marble dancing dub-de-doo. Voodoo cocker, rock-a-boo. Velvet swans and rendezvous. And I'm ending my life in Kathmandu. Me da esa pena interrumpirla porque es que es una auténtica maravilla esta canción. Estabas nombrando a Django Reinhardt y me estaba acordando de otra película, Rebeldes del Swing, creo que se tituló aquí en España, que también se hablaba y se tenía muy presente a Django Reinhardt, precisamente porque por aquella época se bailaba mucho ese estilo musical, ¿no? El swing, y que Django Reinhardt tenía movilidad solamente en 2 dedos, ¿no? De la mano, y que era impresionante cómo tocaba la guitarra con esa parálisis que tenía. Solo podía mover 2 dedos de la mano izquierda y sin embargo se convirtió en un virtuoso de la guitarra. Sí, también está Acordes y Desacuerdos, ¿no? La de Woody Allen, que también es como una especie de biopic o homenaje a Django Reinhardt. Pero bueno, sí. volviendo a nuestras triplets, ¿no? A las trillizas de Belleville, sí. A nuestras trillizas de Belleville. Sí, la historia es maravillosa, es una historia de superación, ¿no? De un niño ahí gordito, ¿no? Que su abuela le regala una bicicleta y al final se convierte en un axe, ¿no? De la bicicleta, y corriendo el Tour de Francia. Esas imágenes, esa ambientación que empiezan casi en los años 20, ¿no? Con esas trillizas de Belleville cantando. Y después lo vemos en los años 50, ¿no? Con esos Citroën, esos coches, también ambientado, también representado, ¿no? En lo que era el Tour de Francia de esa época. Y al final, ese viaje a Estados Unidos, ¿no? Después de secuestrar a este champion, que es el protagonista, ¿cómo se llama el protagonista? El niño. Y se lo llevan a Estados Unidos la mafia, ¿no? Para explotarlo en una casa de apuestas, haciendo carreras sobre una bicicleta fija, ¿no? Y apostando, y la abuela cómo va a buscarlo, ¿no? Hasta ese Estados Unidos, que es casi una parodia también de Estados Unidos, porque también juegan mucho con esos personajes que son muy de botero. No sé si te acuerdas que cuando llega, por ejemplo, a Belleville, que en realidad es una ciudad que existe, que está en Nueva Jersey, pero lo que nos representa aquí es Nueva York, porque lo primero que vemos es una Estatua de la Libertad. Sí, es verdad. Muy, muy gorda, Sí, sujetando una es verdad hamburguesa. Sí, es verdad lo que dices de Botero, las esculturas estas que eran tan redondas, Claro. es verdad. Todos los personajes son muy, muy, muy de Botero, excepto el personaje que es Champion, que es muy estilizado con esas piernas exageradamente musculadas, ¿no? Y ese cuerpo tan fino y tan estirado, ¿no? Mientras la abuela va entrenando con él, va detrás con el silbato, ¿no? Animándole con un triciclo, y él va con la bicicleta subiendo la cuesta, y ella parece que le cuesta menos subir, simplemente por el empeño de la abuela, ¿no? De hacer feliz a su nieto. Es una película maravillosa, es muy tierna, y yo creo que para verla en estas fechas es perfecta, y disfrutar de la música y del deporte.
Es una peli De de todo. 2003, que yo no sé cómo lo ves tú como director de cine que eres, si ha envejecido bien, porque claro, han pasado, pues fíjate, un montón de años. Estamos ya Sí, casi en vale. 2025. Sí, imagínate, que cómo pasa el tiempo, qué rápido. Pero bueno, yo la sigo viendo de vez en cuando. Creo que es que ahora mismo está en alguna plataforma y la puede ver todo el mundo. Entonces, es animación tradicional. Ahora mismo que estamos acostumbrados ya a esa animación ya tan perfecta, ¿no? Y tan exagerada, o con obras maestras de la animación como estas dos últimas de Spider-Man con el multiverso, que es ya algo que no se podía imaginar a lo mejor hace 21 años cuando se hizo esta película, pero yo creo que sigue siendo, es como ver cualquier película clásica de Disney, pues ver Le Triplet de Belleville o Bienvenidos a Belleville sigue siendo algo, un espectáculo maravilloso con esa animación tradicional, con esos personajes tan bien hechos, esos escenarios tan bonitos que nos representan tanto la Francia como la América, que es muy parecida a la Francia también, no a esos edificios franceses de los años 50, pues yo creo que merece la pena. Y el envejecer, pues bueno, es una película atemporal. Sí, es lo que te digo, que no ha tenido el éxito que debería haber tenido después de tantos premios y tantas nominaciones. También ganó un César, pero yo creo que la gente la ha olvidado y tampoco tuvo una distribución comercial. A mí es lo que te digo, a mí me pilló en Canadá y allí sí la vi, pero yo creo que aquí yo llegué a España y mis amigos no la conocían. Los que la conocieron fue a través de mí. Pues no sé, estoy buscando a ver si la encuentro en alguna plataforma para volverla a ver, porque la verdad es que a mí me encantó. Y además es que sí que pensé, aunque sea alguna película de animación, no es para niños, pero sí que es cierto que a lo mejor deberíamos de verlo con los niños. Y sí, sin duda es una película súper bonita, es entrañable, es muy divertida y tienes ese punto musical también que es brutalísimo, que ya me había olvidado, fíjate. Hablando de animación, tú has estado de estreno hace poco también con algo que tiene que ver no con la animación, sino con el cómic. Con los dibujos, sí. Últimamente estoy presentando un cómic tras otro, ¿no? Claro, por eso Se no ha me extraña juntado que me todo. traigas una peli de animación, porque lo tuyo con los cómics, bueno, bien es cierto que así es un poco como empiezas tú también, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que tiene que ver el dibujo y fíjate qué curioso, que es todo un género también el de la animación. Tendremos que dedicarle en algún momento también a la animación, el deporte más allá de las trillizas de Belleville. Pero cuéntame lo de tu presentación que fue la semana pasada. Pues sí, presentamos la segunda parte, bueno, de la serie Calatrava. Ya presentamos el primer tomo, que en realidad no es una serie continua, es decir, son volúmenes autoconclusivos, es decir, son historias completas. Y presentamos la segunda dedicado a Pedro Girón. Y bueno, sobre la Orden de Calatrava, una maravilla de cómic. ¿Qué te voy a decir yo? No, pero Soy el autor. cuéntale a los oyentes de qué va esto, que yo ya me lo sé, pero cuéntaselo a ellos. Bueno, pues es la biografía, ¿no? El biopic de uno de los personajes más curiosos y desconocidos quizás de la historia de España, ¿no? Este personaje que llegó a ser maestre de Calatrava y que estuvo a punto de casarse con Isabel la Católica. No llegó a casarse con ella porque murió en extrañas circunstancias, me imagino que sería una ejecución, pero fue el hombre más poderoso que hubo junto a su hermano en ese momento, con los Trastámara y con todo ese conflicto político que hubo en la España del siglo XV, y es un personaje realmente atractivo. Entonces, bueno, pues me lo encargaron los de la editorial Serendipia para hacerlo, para continuar con esta serie, ¿no?, que es Calatrava. Y a mí desde el principio me encantó este personaje. Además está muy relacionado con Cuenca, ya que era de un pueblo de aquí, de Belmonte, y como sabes, yo soy de Cuenca y los conquenses somos muy, muy, muy nuestros. Es alucinante porque fíjate, cuando hablas con los niños, con los adolescentes, están estudiando historia y tal, y muchas veces en los libros de texto no se explican las cosas que explicáis vosotros en el cómic, que me imagino que estarán absolutamente documentados y que no os inventáis nada, aunque a lo mejor sí que ponéis o escribís o dibujáis algo en favor, ¿no?, del hilo dramático, pero lo que vosotros estáis contando, le estáis dando, pues eso, una forma de historia, pero estáis contando historia de verdad. Es la historia, sí. Además, no es como la anterior Calatrava, que teníamos muy poquita documentación sobre los dos personajes protagonistas. En este hay más documentación
y todo es, bueno, yo creo que el rigor es fundamental, el rigor histórico tiene que serlo. Sí es verdad que hay que rellenar ciertas partes de la historia con un poco la ficción, ¿no? Con una ficción lógica y posible. Es decir, lo que pudo pasar, lo que no nos han contado, porque evidentemente las crónicas no llegan a todo. Entonces, bueno, pero sí, yo creo que el rigor histórico es fundamental y además, al trabajar con Serendipia y con esta serie que estamos haciendo de Calatrava, tenemos un equipo de documentación tremendo y tenemos una serie de arqueólogos, historiadores que supervisan el trabajo y que nos ayudan y que nos resuelven cualquier duda que podamos tener para conseguir eso, una mayor fidelidad histórica, la mayor fidelidad histórica posible. Pues te voy a contar una cosa que pasó justo ayer, que no sé si sabes que jugó, bueno, sí que lo tienes que saber, que tú eres de Cuenca, la Balompédica Conquense contra la Real Sociedad. Y sí. uno de los futbolistas del Conquense estuvo hablando con mis compañeros aquí, con Marcos Bernat, estuvo con Pablo Parra y con Miguel Ángel Méndez, y resulta que es archivero del obispado. Y es que me lo estabas contando y estaba diciendo, buah, pues lo mismo hasta le conoces, porque seguramente que si habéis ido a buscar información sobre Pedro Girón, lo mismo habéis hablado con este chico y no sabíais que era futbolista del Conquense. No lo sabía, que era futbolista del Conquense, pero sí lo conozco. Seguro que le conoces. Sí. Qué maravilla, Sí, qué maravilla. todo Cuenca estaba volcada en la Fonsanta con este partido y al final, bueno, pues no pudo ser. Bueno, pero bien cerquita, que os quedasteis, así que mira. Sí, en la prórroga. Bueno, pues de algún modo, esta es la sección es de cine, pero de algún modo también estamos uniendo el deporte con los cómics y con la historia, que creo que es importante también. Así que mira, nos ha quedado fenomenal. Juanra Fernández, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, un placer, como siempre. Bueno, hablamos ya en el año que viene, ya en 2025. El año que viene, sí, qué raro suena eso, pero vamos, es dentro de un mes. Eso es, al mes que viene. Venga, pues un beso. Un besete, chao. Hasta aquí la Deporteca de hoy. Yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana con más literatura, cine y música relacionados con el deporte. Hasta la semana que viene.